Vamos a comenzar con el teórico número 4, denominado la atención. La atención es la puerta de entrada al procesamiento de la información en el encéfalo y es muy importante porque sin ella o con alteraciones atencionales sería imposible considerar el resto de las funciones psicológicas complejas. En primer lugar, vamos a hacer una revisión general e integrar diferentes estados neurofisiológicos que, como ven en la imagen de la pantalla, en el centro vamos a comenzar con la vigilia y hacia la izquierda vamos a ir a diferentes estados del sueño. ¿Por qué decimos diferentes? Porque hay momentos en que estamos en sueño REM y momentos que estamos en el sueño no REM. Y entre la vigilia y el sueño hay oscilaciones, como vemos por debajo, en la figura que dice atención, es decir, que hay oscilaciones propias de los estados atencionales. Ahora, a la derecha vamos a encontrar el concepto de coma, el cual es un estado claramente patológico, pero que es importante a la hora de estudiar la neurofisiología, porque el coma tiene estados o tiene momentos fisiológicos que son muy similares a los que se ven en el sueño. Por eso, si bien en esencia no es una fisiología normal, sí es un funcionamiento patológico que de algún modo puede compararse con los estados de sueño profundo. Ese es el motivo por el cual muchas personas, sin querer, dicen que han pasado una noche de sueño muy profundo y han dicho que han quedado en coma, de manera metafórica. De algún modo están haciendo una similitud entre estos estados. Claramente es patológico. Vamos ahora a ver algunos conceptos fundamentales para entender la base de lo que vimos hasta recién, y para eso vamos a hacer una definición operativa del concepto de conciencia siguiendo a Pliny Posner, que en el terreno de la psiconeurobiología lo define como el pleno conocimiento que tiene el individuo de sí mismo y del medio que lo rodea, como así también esa interacción. Como vemos, la conciencia tiene dos componentes, uno que es el contenido y otro la reactividad. El contenido estaría representado por las funciones cerebrales superiores y está relacionado con ese componente del encéfalo denominado corteza cerebral, manto o cáscara, dicho un poco más vulgarmente. También tiene obviamente relación con la subcorteza y por eso se habla de relaciones o localización córtico-subcortical. Ya lo hemos trabajado en el trabajo práctico número 2. En cuanto a la reactividad, es la capacidad que tiene de despertar y de reaccionar ante estímulos y por eso la estructura clave en la reactividad se encuentra localizada en el tronco encefálico y es precisamente la formación reticular. Observemos que, como dice el esquema, hay proyecciones hacia la corteza. Por eso, en este sentido, esta conciencia la vamos ahora a nosotros a analizar en un contexto anátomo-fisiológico. Y como ven en el centro de la pantalla, hemos hecho un esquema del tronco encefálico y en la parte superior una línea curva que representa a la corteza cerebral. También observamos flechas que se van proyectando del tronco hacia la corteza, previa paso por el tálamo. Aquí en el esquema no está representado para hacerlo más sencillo, pero en definitiva, tanto las flechas que van en forma ascendente se denominan tálamo corticales como las descendentes corticotalámicas. Esas están representadas a la izquierda y a la derecha de la pantalla. En la parte central, en forma de bucle, en forma de retroalimentación, vamos a encontrar las proyecciones intracorticales. Por lo tanto, si nosotros hacemos una alteración o una lesión a la izquierda, vamos a encontrar una alteración en la cual se pierde el estado de vigilia y el sujeto entra en coma, es decir, una alteración de las proyecciones tálamo corticales o ascendentes. En cambio, hacia la derecha, si lo que se altera es el feedback, las proyecciones descendentes corticotalámicas, vamos a encontrar alteraciones denominadas precomatosas, en las cuales lo que ocurre es una alteración en el estado de conciencia, pero conservando la vigilia. Esta diferenciación es muy importante a la hora de analizar estados conocidos como, por ejemplo, obnubilación, confusión, estupor. Son claramente estados de alteración de la conciencia sin llegar al estado de coma, por eso se lo definen como estados precomatosos. Todo esto es a manera de una introducción para poder comprender qué es lo que sucede con un sujeto con un estado patológico. Pero vamos ahora a volver a lo que vimos anteriormente, a esa relación entre la vigilia y el sueño.
Por lo tanto, vamos a hacer un recordatorio de los elementos más importantes que tenemos que nosotros estudiar a la hora de analizar el sueño. En este trabajo práctico vamos a considerar el sueño como una conducta y en esa conducta lo que observamos son cambios. Cambios. Durante el sueño el cerebro sigue activo y hay modificaciones o cambios autonómicos, cambios bioeléctricos y cambios del comportamiento. Por eso decimos habitualmente que este sería el ABC del estudio del sueño. Cambios y modificaciones autonómicas, bioeléctricas y del comportamiento. Cuando nosotros analizamos esta conducta, que es el sueño, y volvemos a hacer otra vez la explicación previa, debemos tener en claro que hay dos tipos de sueño, uno es el REM y otro es el no REM. Pero también, como vemos en la imagen, hacemos hincapié especialmente en tres aspectos que son muy importantes al estudio de esta unidad, que son las funciones del sueño, los mecanismos o circuitos subyacentes y las etapas. ¿Cuáles serían las funciones del sueño? Podríamos decir que una de las funciones es la disminución de los procesos metabólicos para lograr la reparación del sistema nervioso y es el momento donde realmente podríamos decir que es el momento del descanso del encéfalo. Vamos a tener también una segunda función importante, que es la de permitir el desarrollo y crecimiento del cerebro en cuanto a estructura biológica, y una tercera función que es la de consolidar el aprendizaje. Estas diferentes funciones van a intervenir de diferente manera en cada una de las etapas. Las etapas, como vemos en la figura, es otro punto importante. Vamos a considerar que hay etapas denominadas REM y etapas no REM, donde hay modificaciones muy distintas y muy diferentes en cuanto a la activación en cada una de ellas, en cuanto a la modulación por los neurotransmisores que intervienen y también en la respuesta a estímulos. Es decir, son tan diferentes como dijimos que lo podemos considerar desde el punto de vista neuroanatómico y neurofisiológico, regulada por mecanismos diferentes. Esos mecanismos, que es el otro punto que tenemos que tratar, vamos a ver que los podríamos dividir en diferentes momentos. Uno es el momento en el cual nos vamos a dormir, donde adquiere singular importancia el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Luego, cuando entramos en el sueño, y ahí interviene el área preóptica ventrolateral hipotalámica. Otro es el momento que estamos a punto de despertarnos, regulados por el mecanismo del sueño REM y de la formación reticular. Y finalmente, cuando nos despertamos, y ahí interviene el sistema activador reticular ascendente, denominado SARA, el despertar afectivo con su regulación con el núcleo de Maynard, que ya hemos visto en el trabajo práctico 2, y la regulación atencional por el hipotálamo posterior. Es decir, que vamos a encontrar, y aquí vamos a ser más sintéticos todavía, vamos a encontrar que estos mecanismos del sueño van a estar controlados por modulaciones que tienen que ver con el tronco encefálico y el hipotálamo, y también con la regulación superior de la corteza y el tálamo. Dicho de una manera simple, decimos que el sueño no REM está controlado por el hipotálamo y el sueño REM por la formación reticular del tronco encefálico. Vamos ahora a otro punto importante, que en realidad es el punto que nos convoca en cuanto a la clase del teórico de hoy, porque el resto ya está tratado en el libro de cátedra. Vamos a enfocarnos precisamente en la atención. ¿Qué es la atención y qué importancia tiene el estudio de nuestra disciplina? Tendríamos que remontarnos al año 1890, en el texto Principios de Psicología, cuando William James ya nos decía que la facultad de volver a enfocar una y otra vez la atención que se dispersa es la raíz de la razón, el carácter y la voluntad. Y que además agregaba que la educación mejorará esta facultad de atención, sería aquella que podríamos denominar la educación por excelencia. La importancia que subrayaba James en la atención para el proceso educativo, tan importante en este tiempo. También en este punto merece destacarse otro concepto ya en este siglo, principio de los años 70, Broadbent, otro estudioso de la atención, cuando en algún momento algo muy importante para nosotros decía, el intento de unir la fisiología con la psicología
Puede ser desastroso cuando es prematuro, pero sería igualmente desastroso continuar tratando al cerebro como un constructo abstracto e idealizado sin la realidad biológica que realmente le compete. Volvemos otra vez a enmarcar la importancia del estudio de la psiconeurobiología, como hemos hecho hasta ahora, y tomando como ejemplo las frases recién explicadas, donde vemos que se permite un análisis de la relación entre la mente y el cerebro, entre la psicología y la neurociencia, que es en definitiva lo que nos convoca y nuestro hilo conductor a lo largo de todos los temas que estamos tratando en nuestra materia. Bien, aquí lo que observamos, como también muchos autores consideran a la atención como un sistema neurofisiológico o como un tercer sistema neurofisiológico. Estamos acostumbrados a dividir el sistema nervioso en una categoría de sistema motor eferente y uno sensorial aferente, y entonces es importante que, como observamos en este esquema, que como ustedes observan, no es otra cosa que un gráfico de lo que tratamos del esquema de Allegri y Tamarov, neuropsicólogos argentinos que nos presentan este modelo que nosotros seguimos con mucha fuerza porque nos da las bases para estudiar también nuestra disciplina, y donde observamos que la actividad mental, el psiquismo, ya sea la percepción, el reconocimiento, la intención y la acción, es decir, estamos haciendo un recorrido de las áreas primarias, secundarias y terciarias, está precedida siempre y en la base, como vemos en el esquema y por debajo, con ese color rojo, la palabra atención, porque siempre en la base y precediendo a esa actividad mental o psíquica, vamos a ver un esfuerzo neurocognitivo que caracteriza a la dirección y a la selección de ese proceso, y no es otra cosa que la atención. Por eso es tan importante considerar la atención en la base de nuestro procesamiento psíquico. Es importante también destacar que la atención no es un sistema único, sino que está compuesto por diferentes subsistemas. Y esto es un hecho muy significativo a la hora del análisis porque nos permite encontrar lo que vamos a nombrar como redes atencionales, y esas redes atencionales se han estudiado. Precisamente uno de los autores que más ha trabajado y al cual seguimos es Michael Posner, que lo divide en redes atencionales. Y para eso ha estudiado muchas evidencias. Y fíjense que acá estamos haciendo de una manera integradora lo que estamos estudiando a lo largo de nuestra materia, que son las evidencias útiles al desarrollo y crecimiento de la psiconeurobiología, y en este caso puntualmente de la atención. Trabajando con lesionados cerebrales, con sujetos con lesiones, se ha permitido el avance y el conocimiento de muchas estructuras y su relación con la función en psiconeurobiología. También en personas normales se logra con métodos de estudios, como por ejemplo la tomografía con emisión de positrones, también con la resonancia magnética funcional. Son métodos que nos permiten en un poder analizar qué estructuras se activan cuando el sujeto realiza normalmente alguna operación psíquica o alguna operación cognitiva. Y también se trabaja con animales de experimentación, desde ya con los recaudos éticos del caso. Es decir, estas son las evidencias que no solo permiten, en este caso puntual, que es el que hoy nos toca, la atención, sino con los diferentes procesos cognitivos, cómo hace nuestra disciplina para crecer y para aumentar sus conocimientos. Trabaja con sujetos que han tenido lesiones, trabaja con sujetos normales y trabaja con animales de experimentación. Vamos a ver ahora entonces otro hecho significativo y lo vamos a poner al servicio del tema de hoy, que es la atención, pero vamos a hacer una revisión general con este esquema simple y muy clásico, donde observamos una línea vertical que pasa por la cisura central o cisura de Rolando, y cómo vemos el cerebro realmente dividido en dos, uno posterior y uno anterior. Y esa flecha que nos marca el sentido de posterior a anterior, y esa flecha que también nos marca el sentido del procesamiento de la información en el cerebro de muchos aspectos. Por ejemplo, la tramitación sensoriomotriz es de posterior a anterior, es decir, de las estructuras retro-rolándicas a las estructuras pre-rolándicas. Lo mismo ocurre con el lenguaje en las áreas corticales, porque las áreas que corresponden a la decodificación de Wernicke son posteriores y la de Broca, que son expresivas, son anteriores. O sea que el lenguaje también hace el mismo recorrido que la tramitación sensoriomotriz, póstero-anterior. También el funcionamiento de nuestra cognición social es postero-anterior porque comienza o es tomada por áreas insulares, incluso posteriores, que van hacia las regiones anteriores y mediales como son las áreas singulares.
Y también, en este caso de la atención que nos toca abordar en el día de hoy, vamos a ver cómo el recorrido es postero-anterior. Entonces, siempre en el sistema nervioso asumimos este principio de postura anterior para ver el procesamiento de la información, como hemos dicho, sensoriomotora, decodificadora y codificadora del lenguaje, en la cognición social y en este caso en el proceso de la atención. Y entonces, ahora sí, vamos a abordar el concepto que decíamos anteriormente de cómo están dispuestas las redes atencionales según el autor Michael Posner, en el cual establece que hay tres redes. Una red posterior, una red anterior y una red de alerta, que podríamos llamarla red inferior por la ubicación que tiene. Vamos a ver. Pero concretamente, tanto Michael Posner como sus colaboradores, es importante destacar que conciben a la atención como un mecanismo compuesto de esos subsistemas, donde hay áreas o redes, mejor dicho, redes diferentes, que van modulando y controlando la actividad de otros circuitos cerebrales que realizan el procesamiento de la información. Por eso, la atención en su conjunto tiene una entidad y funciones propias. Y ahí están, como vemos en el esquema o en la imagen, la red de alerta, la red de orientación y la red ejecutiva. Reiterando que si bien actúan en forma conjunta, cada una tiene localizaciones neuroanatómicas y además neurotransmisores que le son propios. Vamos a comenzar con la red de alerta o de vigilancia. Esta regula el estado de alerta de las otras dos redes atencionales. Por eso, incluso su ubicación, como vemos en el esquema, es central, inferior, y potencia la respuesta rápida de la red de orientación, es lo que se denomina la alerta fásica, o mantiene un estado endógeno de concentración durante un tiempo determinado, que es la alerta tónica o de vigilancia, como por ejemplo el caso de la atención sostenida. La localización cerebral es en un circuito frontoparietal derecho, pero que recibe, y acá viene lo importante del esquema, las proyecciones del locus ceruleus, que es un núcleo propio del tronco cerebral que se encuentra en la formación reticular, y el neurotransmisor que se utiliza es el de la noradrenalina. Por eso en el esquema vemos cómo a través de ese punto central, que podríamos decir que sería el locus ceruleus de noradrenalina, ahora vemos ya con mayor precisión. Vemos a la izquierda un corte coronal donde se encuentra el encéfalo, no solamente en los hemisferios cerebrales, sino también vemos cómo a continuación está el mesencéfalo, más hacia abajo la protuberancia y en la zona inferior el bulbo raquídeo. Si vamos a la imagen de la derecha, está señalado el locus ceruleus, un núcleo ubicado en la protuberancia que tiene proyecciones que se distribuyen por el cerebelo hacia abajo, hacia la médula espinal y en las partes superiores encefálicas y que regulan y que es la parte más importante en la regulación de este estado de alerta. Bien, vamos ahora a ver que esa formación reticular y a modo de integración tiene varias funciones. Es cierto que la regulación del estado de alerta es significativa y participa claramente en este proceso neurofisiológico, pero además podríamos agregar de manera de repaso y de integración de este trabajo práctico las otras funciones. Por ejemplo, regula los reflejos musculares. Es decir, si consideramos que la regulación de la alerta lo hace con las proyecciones que desde el locus ceruleus y la formación reticular se transmiten hacia la corteza, vemos que la modulación de los reflejos musculares se transmiten hacia la médula espinal. O sea, el punto 1 regula hacia arriba, el punto 2 modula hacia abajo. Por eso cada vez que nosotros estamos en las diferentes etapas del sueño, pasamos por momentos en los cuales la actividad muscular está paralizada, como ocurre en el sueño REM, o se pueden activar movimientos como ocurre en el sueño no REM. Eso es muy importante a la hora de estudiar el sueño. También hay regulación de las funciones autonómicas. Sabemos nosotros y hemos estudiado que durante el sueño cambian los fenómenos viscerales, por eso hay cambios en la presión arterial, cambios en la respiración, etc. Y al mismo tiempo la formación reticular tiene una importante función en la modulación de la sensación del dolor. Podríamos enumerar otras funciones, pero exceden a los objetivos de nuestra disciplina, estimando que estas son las necesarias para poder ir avanzando en el estudio de la formación reticular y de la unidad correspondiente. Vamos ahora a la red posterior, que es la red de orientación, que es la que se encarga de dirigir la atención a determinadas localizaciones espaciales u objetos relevantes y al mismo tiempo en la selección de escala, es decir, aquella que permite una atención global o una atención local.
La orientación hacia una posición del campo visual va a estar acompañada, lógicamente, con movimientos oculares. Hay una orientación abierta porque puede ser seguida por un observador externo, pero también puede haber movimientos atencionales sin realizar movimientos oculares. Es decir, muchas veces uno puede hacer un movimiento de la atención, decimos nosotros habitualmente, con los ojos de la atención, con los ojos de la mente, pero sin realizar un movimiento ocular determinado. Ese sería otro tipo de orientación en la cual no puede ser seguida por un observador externo. Entonces, una es una orientación abierta, en la cual puede ser seguida por un observador externo porque ve nuestros movimientos oculares, y la otra es una orientación encubierta porque no puede ser seguida por un observador externo porque no hay movimientos oculares. Asimismo, esta orientación puede ser voluntaria, endógena, o automática o exógena, cuando hay algún estímulo, algún ruido, como por ejemplo, que nos llama la atención. Vamos a la neuroanatomía, como vemos en el esquema. La orientación, entonces, esta red se localiza en la corteza parietal posterior, en la unión temporoparietal, en los campos oculares, en los colículos superiores y el núcleo pulvinar. Y el neurotransmisor es la acetilcolina. Ahora bien, hay algunos métodos de estudio, de laboratorio, que nos permiten diferenciar diferentes estructuras neuroanatómicas y que permiten a su vez disociar los componentes que tiene esta red de atención. Y ahí están precisados en el esquema. ¿Por qué? Porque el desenganche de una atención, sacar el foco de atención, es realizado por la corteza parietal posterior. El movimiento del foco hacia la nueva ubicación es efectuado por los colículos superiores y el enganche y el focalizar nuevamente la atención es realizada por el pulvinar. Por eso ahí tenemos las flechas y tenemos la señalización, cómo nosotros en esta orientación debemos desengancharnos de un foco, transitar ese movimiento de atención hacia otro y finalmente terminar enganchando o fijando la atención. Ese sería entonces el recorrido y la disociación de los tres componentes de la red posterior, e importante porque cada uno funciona de manera sucesiva. Vamos ahora, para ir terminando, con la red anterior o la red ejecutiva, y ahí estamos esquematizando la importancia de las estructuras que participan, y en la parte superior derecha, en un estudio de resonancia magnética, fíjense cómo está coloreado esa importante estructura que es el cíngulo. La red ejecutiva entonces controla voluntariamente el comportamiento en situaciones que requieren planificación, que requieren la toma de una decisión, la búsqueda de una estrategia e incluso la utilización de lo que vamos a estudiar como memoria de trabajo o memoria operativa. Pero lo importante ahora es remarcar y subrayar a la base anatómico que se halla ubicada en la corteza singular anterior, como vemos ahí en el dibujo. Hay otras estructuras, como por ejemplo la parte prefrontal lateral, el área motora suplementaria, pero nosotros hacemos especial hincapié en ese cíngulo, la corteza singular anterior, y está regulado por un neurotransmisor que es la dopamina. A su vez, esa corteza singular tiene una parte dorsal que es cognitiva y una parte ventral que es afectiva. Recuerden que dorsal es hacia el dorso y ventral es hacia el vientre. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Porque acá intervienen dos operaciones cognitivas diferentes, la cognición y la afectividad. Esta afectividad hace que el cíngulo esté conectado a su vez con estructuras como la amígdala, el núcleo accumbens, la ínsula, y entonces me permite diferenciar un aspecto importante a la hora de entender el funcionamiento. ¿Por qué? Porque la parte cognitiva puede verse activada y entonces se desactiva la afectiva. Y esto explica muchas cosas. Por ejemplo, una persona se encuentra en una situación afectiva intensa, es incapaz de realizar tareas cognitivas complejas que implican el sistema ejecutivo. Por eso es importante, a través de este ejemplo, diferenciar el aspecto cognitivo del aspecto afectivo de la red anterior. Pero siempre acá es cuando nosotros fijamos nuestra atención. Bueno, aquí tenemos un esquema muy clásico, muy conocido por todos, que significa buscar a Wally. ¿Quién no ha visto alguna vez este interesante libro donde tenemos que focalizar nuestra atención de buscar a Wally en el conjunto de sujetos? Y entonces nosotros podemos decir que buscar a Wally es realmente activar nuestro cíngulo, nuestra red ejecutiva, nuestro foco de atención se concentra con nuestras redes dopaminérgicas a buscarlo en esa red confusa, de alguna manera, de personas que están en ese esquema. Bien, entonces aquí ya como para ir sintetizando y para ir terminando, vamos a ver cómo en la diferencia de
de estructuras que vemos en el esquema, cómo vamos a ver, digamos, partes o porciones de diferentes redes. La red de alerta está representada por cuadrados, la red de orientación está representada por círculos y la red ejecutiva está representada por triángulos. Quiero simplificarlo más todavía, puedo llegar a decir que el alerta es, como dijimos, frontoparietal derecho, pero básicamente necesita o recibe proyecciones del locus ceruleus del tronco cerebral. Como la red de orientación está atrás de la cisura de Rolando, repasamos corteza parietal posterior, repasando pulvinar y también otra estructura importante es los colículos superiores e inferiores, o sea, los tubérculos cuadrigéminos. Eso es importante a la hora de estudiar la red de orientación y la red ejecutiva básicamente y fundamentalmente por el cíngulo. Entonces, como conclusión, podemos decir que el sistema atencional está separado de otros sistemas de procesamiento de información, separado pero al mismo tiempo están al servicio de los mismos. Está sustentado por redes anatómicas en las cuales tienen ubicación diferente. Por eso decimos que cada área tiene diferentes operaciones. Está la red de alerta, la red de orientación y la red ejecutiva. Entonces, de este modo, hacemos una visión del sistema multicomponente, separando y al mismo tiempo integrando en el procesamiento de la información a esta importante operación base del procesamiento que es la atención.